Hola comunidad, en el presente video abordaremos el tema que trata sobre el acoplamiento y algunos ejemplos de tal. Para empezar, primero veamos qué es el acoplamiento. El acoplamiento se basa en qué tanta dependencia existe entre dos unidades de software dentro de un programa. Cabe destacar que una unidad de software puede tomarse como una librería, función, clase, entre otros, es decir, cualquier pieza de un programa. Con esto nos cuestionamos, ¿cómo podemos medir el nivel de acoplamiento? Se puede ver qué tan acoplados están dos unidades viendo que tanto funciona una unidad sin la otra. Si la primera no se ve afectada, aún sin estar la segunda, se dice que está totalmente desacoplada. Mostraremos ejemplos prácticos de esto en el transcurso de este video. A la hora de programar, se hace la pregunta, ¿cuál es el estado óptimo de acoplamiento que debería tener mi programa? En donde la respuesta a esta duda es que nuestro programa debe estar lo menor acoplado posible, ya que el objetivo de esto es mejorar en lo posible la manipulación futura del mismo, ya sea por mantención, corrección de errores, futuras actualizaciones, entre otros. Dependiendo de qué módulos estén acoplados y cómo interactúen entre ellos, se distinguen 6 tipos. Comenzaremos con las que son completamente desacopladas. Como se dijo anteriormente, es aquella en que las unidades son completamente independientes entre ellas. Como se puede apreciar en la imagen, la función método 1, la cual recibe dos parámetros, retorna la multiplicación de estos, y la función método 2 recibe igualmente dos parámetros y retorna la suma de estos. Nótese, ambas funciones no necesitan hacer uso de la otra para poder funcionar, es decir, no existe dependencia entre ellas. Luego tenemos el acoplamiento anormal. Es el tipo de acoplamiento más común, ya que en esta uno de los elementos hace uso del otro, pero esta última no necesariamente depende de la primera función. Es el caso de la imagen, en donde vemos que la función método 1 hace un llamado a método 2, el cual realiza la suma de los dos parámetros que se le entrega. Si alteramos el método 1, la función método 2 no se verá afectada por este cambio, pero al realizar una modificación en método 2, el método 1 se ve afectado por este cambio debido a la dependencia que este tiene sobre el método 2. La siguiente forma de acoplamiento es la de datos, en donde se muestra que dos funciones tienen dependencia a un mismo conjunto de datos. En el ejemplo, podemos apreciar cómo el método 1 y 2 tienen una dependencia a la variable compartido, y si no existiera esta variable, los métodos tendrían errores debido a que no existe la variable compartido. Pasamos al acoplamiento de control, en el que presentamos dos ejemplos. En el primero, se muestra cómo se produce este acoplamiento y luego pasaremos a mostrar una forma ideal de construcción la cual reduce su dependencia. Como se aprecia en la imagen, el método 1 hace un llamado a método 2 siendo el parámetro C true or false, si A es mayor a 5. Luego, en el llamado a método 2, el parámetro C es el que indica cómo va a comportarse, en el que si es true, los parámetros A y B son multiplicados y guardados en la variable resultado. En caso contrario, false, se suman los parámetros A y B en la variable resultado, retornando así esta última variable. La forma en que se debería construir para evitar mayor dependencia es que en el llamado a la función de método 1 se instancien las condiciones para realizar un llamado a la función multiplicar o a la función sumar. Estas dos últimas están totalmente desacopladas y la dependencia que hay entre el método 1 y con estas dos funciones son mucho menores que las existentes en el ejemplo anterior. El último tipo de acoplamiento que veremos será el acoplamiento global. Como su nombre lo dice, las dos unidades ocupan variables definidas globalmente. En el ejemplo se ve que las variables A y B se usan solo para el método multiplicar. La forma óptima de hacerlo es que las variables se pasen por parámetros al método. En este caso no hay problema, pero en un programa más extenso puede traer dificultad. Las desventajas que encontramos en el uso del acoplamiento es que existe una dificultad para reutilizar alguna de las unidades. Otra desventaja es que se ve dificultad el proceso de unir las distintas partes del programa. Finalmente, si se realiza un cambio en una unidad de software, sobre la cual el resto de unidades poseen una alta dependencia, provocará que el resto no funcione correctamente. Para que un programa esté bien construido, este debe tener el menor acoplamiento posible, lo cual se ve reflejado en el momento en que se va a alterar una unidad de software, ya que este cambio debería afectar a un número bajo de módulos. En cambio, en un programa que tiene una alta dependencia entre sus elementos, se requerirá una mayor cantidad de tiempo para realizar los cambios correspondientes.